Hermoso tiempo hemos pasado, siempre lo pasamos bien cuando estamos juntos, nos reunimos a adorar a nuestro Dios. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, toda la gloria es para nuestro Señor. Venimos aquí con un corazón agradecido, venimos aquí con un corazón humilde. Así es como debemos de venir a un culto al Señor, en reverencia, en humildad. Venimos a celebrar cada uno de nosotros, cada vez que nos reunimos aquí, aunque nosotros, siempre los he dicho, de que nosotros no venimos a adorar, nosotros venimos a seguir adorando, porque desde nuestra casa tenemos que adorar a nuestro Señor. Ese es un estilo de vida de nosotros los creyentes, ser adoradores del Señor, y venimos aquí a seguir adorando, ¿verdad? Estamos contentos este precioso día domingo. Todos los días son especiales, pero hoy es un día de resurrección en el cual recordamos el glorioso evento jamás visto en la historia, hermanos, que se trata de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en estos momentos recordando, celebrando ese glorioso momento en el cual el Señor resucitó. Y eso marca mucho, hermanos. Estamos también transmitiendo desde aquí de California, en el condado de Orange. Estamos en la ciudad de Anaheim. Dándoles la bienvenida a los que están conectados a esta red social, a YouTube. Estamos transmitiendo en vivo YouTube y simultáneamente la pasamos nosotros ya un poco más editada, lo pasamos a Facebook. Así que, hermanos, compartan estos mensajes que son de mucha edificación para cada uno de nosotros. Estamos contentos, vemos aquí de nuevo César, su familia, estamos aquí contentos porque aquí están perseverando en la fe, están glorificando a nuestro Dios y vienen juntos a adorar al Rey de Reyes. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes vamos a orar, vamos a poner este servicio así como lo han puesto desde el principio al inicio. Pero pusimos el servicio en las manos del Señor. Hoy yo me quiero poner en las manos del Señor y yo quiero que ustedes me ayuden a orar, porque esta palabra no es mía. Esta palabra es del Señor y yo solamente vengo a ser un instrumento, vengo a ser un conducto, un canal donde Dios usa para que la palabra de Dios sea predicada, y que Dios me dé así como me da ese privilegio, que me dé esa capacidad de exponer su palabra con fidelidad. De eso se trata, hermanos. Yo no vengo a cambiar nada de lo que ya está escrito, sino que vengo a compartir lo que dice su palabra. Padre, yo te doy, Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Has sido bueno siempre en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por este glorioso momento en el cual tú nos das este privilegio de venir a adorarte, venir a glorificar tu nombre, pero también venir a celebrar juntos, Señor, ese glorioso momento. Venimos a celebrar, Señor, ese momento inolvidable de nuestras vidas y de todo el mundo, Señor, de toda la humanidad, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa, Señor, en donde mucha gente ahorita, Señor, está abarrotada en las playas, en lugares, en fiestas, en reuniones, y ni siquiera se acuerdan, Señor, de lo que pasó. Pero gracias porque tú, Señor, has puesto en nosotros, has abierto nuestros ojos, nos has iluminado, Señor, para ver ese glorioso evento, Señor, que marca nuestras vidas y marca la historia de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que tu palabra sea predicada con fidelidad, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito que seguro que será así, Señor, porque tu palabra lo dice, que tu palabra cumple el propósito para el cual ha sido enviada, Señor. Que tu palabra sea como esa semilla que se va regando en tierra, Señor, pero que sea una tierra fértil, una tierra que dé fruto, Señor, que germine esta palabra en nuestros corazones. Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Bueno, hermanos, así como están de pie, vamos a leer esta porción de la palabra en Marcos. Vamos a leer Marcos, el Evangelio según Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vamos a leer a ver qué
cómo nos vamos a centrar en esta escritura. Dice aquí, y les quiero decir esto, hermanos, no es lo que yo interpreto, no es lo que tú interpretas, es lo que Dios dice, es lo que Dios quiere que sepamos. Y eso tenemos que estar unidos. No es de que yo creo esto, no, yo creo esto, yo interpreto así. No, hermanos, es una. Y tenemos que verlo de esa manera. Dice aquí, Marcos 16:1, dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hasta ahí, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, aquí estamos viendo un evento glorioso. Estamos algo, hermanos, tan importante en la vida de un creyente y la vida de la humanidad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es lo que separa al cristianismo de todas las religiones del mundo. Esa resurrección, ese evento va a separar religiones. Por ejemplo, vemos Mahoma, por decir algo, no dice que resucitó. Mahoma está muerto. Hay uno, me llamó la atención el nombre, porque hemos hablado de Buda, y busqué, investigué acerca de él. Su nombre, fíjense, es así, es Siddhartha Gautama. Buda, Siddhartha Gautama. Me llamó la atención cuando estaba buscando esto, pero él está muerto. Pero los cristianos, los creyentes, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que murió por los pecadores para darnos vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo creemos? Porque está vivo. Por eso, hermanos, nosotros creemos eso. Nosotros creemos en Jesús porque la tumba está vacía. Porque de no haber sido por la resurrección, entonces no hubiera cristianismo, hermanos. Si no hubiera sido por la resurrección, la muerte en la cruz habría sido como cualquier otra muerte. Así como la de Buda, Mahoma, tuya, mía. Así como eso murió y se acabó todo. Fue el final de una vida. De no haber sido por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no habría ninguna esperanza. No habría ningún evangelio que predicar si no fuera por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Fíjense lo que dice aquí acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos?
Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación. Y vana también vuestra fe. Pero dice aquí, aún más, somos llamados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pues si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo, estoy repitiendo, ¿verdad? Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, imagínense, vamos a vivir aquí y ya no más. Si hemos esperado en Cristo como tú y yo estamos esperando para esta vida solamente, dice aquí que somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Entonces, hermanos, si la relación que tenemos con Cristo no traspasa el lindero de la muerte, si todos los beneficios de seguirle a Él se limitan solamente a esta vida solamente, no hay seres humanos en todo el planeta más dignos de lástima que nosotros los cristianos. No pueden decir, bueno, están creyendo en que Cristo resucitó. Pero si no es así, van a decir, bueno, pobrecitos, miren lo que están creyendo. Entonces, pero Cristo resucitó, hermanos. Dice Pablo, el apóstol Pablo, en el versículo 20 de este pasaje que leímos de 1 Corintios 15, en el versículo 20 al final dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. O sea, primero dice, pues allá dicen que no hay resurrección, pero él aquí afirma, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y ese es el gran evento, hermanos, que sustenta nuestra fe. Eso es lo que sustenta al cristianismo. La resurrección de Cristo es la que nos hace predicar. La resurrección de Cristo es la que nos hace que tengamos esperanza. La resurrección de Cristo es la que separa a todas las religiones falsas que hay. Y aquí nos muestra en el versículo 1, que viene siendo el primer punto a tratar, aquí nos muestra que hay una devoción, un amor y una devoción incondicional por Jesús. Porque era un grupo de mujeres, dice la palabra, que fueron muy temprano, que fueron muy de mañana al sepulcro, fueron para ungir el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16:1 dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El Señor Jesucristo fue crucificado un viernes por la mañana alrededor de las 9 de la mañana. Muere 6 horas después. Y estamos hablando alrededor de las 3 de la tarde. Marcos nos dice aquí en 15:42, Marcos 15:42 dice, ya al atardecer, o sea, estamos hablando que como a las 3 de la tarde, ¿no? Porque si el viernes fue crucificado a las 9 de la mañana, unas 6 horas más, fueron como las 3 de la tarde, y Marcos 15:42 dice, ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Tenemos que ver preparación
y víspera del día de reposo. Entonces, ahí tenemos nosotros que recordar que los judíos no marcaban el inicio de un nuevo día a las 12 de la medianoche como nosotros acostumbramos. A las 12 de la medianoche ya es otro día para nosotros, sino que más bien ellos marcaban el nuevo día como a la puesta del sol. Ya que se ponía el sol, ya cuando estaba ya al atardecer, es decir, como a las 6 de la tarde. Por eso dice que la víspera del día de reposo significa que el viernes en la tarde, entre las 3 y las 6. Entonces, los judíos le llamaban al viernes, le llamaban el día de la preparación. Cada día viernes se tenían que preparar. Era un día en que los judíos se preparaban para poder guardar apropiadamente el Shabbat, porque la ley de Moisés prohibía trabajar ese día, el día de reposo. Pero aquí se nos presenta a José de Arimatea. José de Arimatea se arma de valor ese viernes por la tarde y le pide a Pilato el cadáver de Jesús para colocarlo en un sepulcro que él ya había preparado, que ya había sido excavado, dice la palabra, ahí en la roca. Hicieron una excavación en la roca y ya ahí enfrente de la roca sobre la roca ahí, o sea, en la entrada, José de Arimatea mandó poner, dice, una enorme piedra. En Marcos capítulo 15, 46, fíjense lo que dice. Marcos 15, 46 dice, hablando de José de Arimatea, dice: quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Fíjense cómo estamos viendo aquí la escena. Aquí hay un detalle que Marcos incluye en este capítulo. Es que dice la palabra que había un grupo de mujeres, eran discípulas o discípulos de Jesús, eran fieles de Jesús, que le habían servido durante el ministerio que el Señor Jesucristo tuvo en Galilea y se habían quedado hasta el final de la crucifixión. Ellas estaban presentes en la crucifixión. Este grupo de mujeres presenciaron la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y algunas de esas mujeres siguieron a José de Arimatea para ver dónde iba a llevar el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Entonces, así que debido a la llegada del Shabbat, imagínense, era un viernes por la tarde y se tenían que preparar para que a la puesta del sol ya no podían hacer nada más. Entonces ellas no pudieron preparar como hubieran querido el cadáver de Jesús. Pero tan pronto cuando termina el día de reposo, a la puesta del sol del sábado, o sea, ya es otro día para ellos, las tiendas por donde el comercio volvió a abrir. Entonces esas mujeres salieron apresuradamente a comprar esas especias aromáticas. Entonces en la madrugada del domingo, ellas fueron a ungir el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es lo que acostumbraban a hacer los judíos para hacer con el cadáver de los seres queridos como una expresión de amor. Eso es lo que acostumbraban a hacer, ungirlo con especias aromáticas. El propósito de ese ungimiento era tapar el mal olor, o dilatar o retrasar un poquito el mal olor que sale de los cuerpos cuando empiezan a descomponerse. Ese era el propósito también. Entonces, de manera, hermanos, que estas mujeres querían tener la oportunidad de servir por última vez a su Señor, aquel maestro, aquel Señor al que amaban con todo su corazón. Ellas querían servir por último momento. Ahora piensen en esto, hermanos, ya Cristo había muerto, y es evidente que estas mujeres no estaban esperando que resucitara. Ellas no se acercaron
a la tumba con la expectativa de ver a Cristo levantarse de los muertos. Ellas fueron a ungir un cadáver. Pero a pesar de haberlo visto ellas con sus propios ojos, a pesar de haberlo visto morir en la cruz, estas mujeres todavía amaban a su Señor, al punto de ir en un momento inapropiado, porque había un caos en esos tiempos. Entonces ellas, a pesar de que era un momento inapropiado, porque todos habían abandonado al Señor Jesús, ni siquiera sus discípulos, los apóstoles, no estaban ahí presentes. Y estas, a pesar de que esos momentos inapropiados habían abandonado a nuestro Señor Jesucristo, también el poder de Roma, el imperio romano, lo había condenado a muerte como un criminal. Los líderes religiosos lo repudiaron y lo pusieron como un blasfemo. Pero este grupo de mujeres todavía seguían siendo fieles a Jesús. Los demás no estaban. Los que decían que lo amaban no estaban. Ellas, sin embargo, ellas seguían fieles a Jesús. Y Dios recompensó esta fidelidad de ellas, escogiéndolas para ser las primeras testigos oculares de su resurrección. Qué precioso. Esas mujeres, dice la palabra, que se levantaron muy temprano por la madrugada del domingo para ir a mostrarle a Cristo su amor, su devoción, una devoción incondicional, como les dije hace un momentito, ungiendo su cadáver. Y es cuando ellas van en camino, cuando se presentan ahí en ese lugar, se dan cuenta de un problema que tenían delante. Es ahí cuando se dieron cuenta, me imagino yo, llegaron, bueno, pues venimos a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Quién moverá la piedra entonces? Venimos a ungir el cuerpo y está una enorme piedra ahí. ¿Quién la moverá? ¿Quién moverá la piedra? Porque había una piedra ahí tapando el sepulcro. Fíjense en Marcos 16:2 del texto que estamos, el principal que estamos leyendo, dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ahí está la pregunta: ¿quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Aquí Marcos nos dice en el versículo 4 que era una piedra muy grande. Eso lo expresa ahí. Pero estas mujeres no esperaron a que apareciera un grupo de hombres ahí dispuestas a ayudarla. Ellas, ¿qué fue lo que hicieron? Solo se movieron a hacer lo que ellas entendían que debían de hacer. Ellas lo primero que pensaron: vamos a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No pensaron que había una piedrota. Ellas las movió a ir, porque el amor a Cristo las movía a hacerlo. Miren qué importante, hermanos, entender: el amor a Cristo fue la que las hizo ahí ir ella, en medio de que todos lo abandonaron, en medio de cómo estaba la guardia romana, en medio de cómo estaba el caos, los acontecimientos de esos tiempos. Era devastador lo que había pasado, y sin embargo el amor a Cristo fue lo que las movió a ellas a ir a ungir el cuerpo de su Señor. Ellas no se fueron por el camino fácil, hermanos. Fíjense, el amor a Cristo las impulsó, ¿verdad? Pero ellas podían haber dicho: bueno, ningún hombre se ha ofrecido a venir a ayudarnos, pues ¿para qué vamos? Nosotros somos débiles, somos mujeres, no podemos hacer nada. Ellas podían optar por eso, o por ejemplo, pues si los apóstoles salieron huyendo, entonces ¿a qué vamos nosotros? O podían haber dicho: bueno, quizás podamos ir un poquito más tarde. No, hermanos, estas mujeres amaban realmente a su Señor. Se fueron muy de mañana. Era muy peligroso hacerlo ahí. ¿Por qué? Porque estaban guardias resguardando ahí. Había una oposición tremenda a lo que estaba viendo. Y estas mujeres no optaron por el camino fácil de decir: bueno, pues ya está muerto. ¿A qué vamos? Está una gran piedra encima. ¿A qué vamos? Podían haber tomado ese camino fácil, pero
hermanos, es muy fácil venir los domingos, cerrar nuestros ojos y cantar: Cristo, yo te amo. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Es muy fácil venir, cerrar los ojos y cantar eso. Pero el verdadero amor a Cristo es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de confort. Hermanos, es un domingo. Podíamos estar haciendo otras cosas, pero ¿qué es lo que te mueve a hacer lo que tú haces? ¿Qué es lo que me mueve a mí a estar aquí, prepararme? ¿Qué es lo que me mueve? Así como a ellas, el amor a Cristo fue la que las movió a hacerlo, de ir. Bueno, no quisieron saber quién iba a mover, que iba a haber guardias. Ellas fueron con su devoción a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que salir de esa zona de seguridad que tenemos nosotros en nuestra casa, acerca de nuestros trabajos. Es que debo estar seguro que tengo que ganar el dinero para completar esto. Entonces, salir de eso, hermanos. Salir de la comodidad de tu casa. Salir de ir un día a trabajar, un día en que le vas a rendir culto a tu Señor. Por amor a Él, solamente el amor a Él te tiene que mover a hacer todas esas cosas. Y la pregunta es: ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Te has preguntado por qué te reúnes cada domingo? ¿Te has preguntado por qué te reúnes cada viernes? ¿Qué es lo que te mueve a servir al Señor en tu iglesia, por decir algo, como maestro, como maestra de niños, como de allá del sonido, como los que ponen los sobres, como los que... ¿Qué es lo que te mueve a servir a tu Señor aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que tú haces, por ejemplo, en medio de tu familia? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que haces con tu familia? ¿Qué es lo que te impulsa cuando estás luchando contra las tentaciones que combaten contra ti? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacer? No, es que esto no lo puedo hacer, me está tentando, pero no. ¿Qué es lo que te motiva a decir no? Eso es lo que quiero que piensen. Es que me daría vergüenza que me dijeran, por eso lo evito. ¿Será eso lo que te motiva? ¿O será porque, no, es que como soy cristiano lo tengo que hacer? ¿Será eso lo que te motiva? ¿O será porque el pastor te dijo que eso está mal? ¿Será eso lo que te motiva? ¿O es porque tú amas a Jesús? ¿Cuál es la motivación que tienes verdaderamente? Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8, creo. Dice que es por amor a Cristo, es el que Él tiene todas las cosas que Él tenía por basura. Él lo tenía por basura, por amor a Cristo. A ver, pon esa, Cristian, Filipenses 3, 3:7. Bueno, vamos a empezar el 7. Me acordé. Pero todo lo que para mí era ganancia, él tenía un conocimiento de la ley, instruido bajo los pies de un rabino. Y dice: todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida. Fue un vano todo lo que aprendí por amor de Cristo. Él desechó todo eso porque amaba a su Señor. Por amor a Cristo. ¿El 8 qué dice? Creo que dice en el 8. Aquí, y aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermanos, eso es precioso. Ahí está una demostración del amor de Cristo. ¿Estarías dispuesto tú a hacer eso? Todo lo que tú tienes, tenerlo como pérdida por amor a Cristo. Bueno, estas mujeres, volviendo al tema, hicieron lo que tenían que hacer
Todo lo que hicieron era pensando que Jesús estaba muerto. Ellas, dice la palabra, que se levantaron muy de madrugada en un tiempo difícil de seguir al Señor, de ungir, perdón, a nuestro Señor Jesucristo, al cadáver de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ellas, hermanos y hermanas, les motivó el amor a Cristo, ungir un cadáver, ungir un cuerpo muerto, ¿qué de nosotros, hermanos, que sabemos con toda certeza que Jesús resucitó? Si ellas hicieron eso con un cadáver, nosotros ya sabemos que Jesucristo resucitó. Entonces, por amor a Él, ¿qué más nosotros podemos hacer por Él? Por amor a Cristo. Y hermanos, debemos pedir en oración que Dios nos conceda crecer cada día en un amor sincero, en un amor ferviente, apasionado por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pedirle al Señor que nos conceda un amor que nos impulse a salir de nuestra zona de confort. Que algo que tú dices, no, pues ahora no, es que esa es tu zona de seguridad, tu zona de confort. Pídele al Señor que el amor a Cristo te haga salir de ahí. Lo que te impide venir, lo que te impide adorar, lo que te impide, es tu zona de confort. Entonces, que el amor a Él te haga salir de esa zona de seguridad, esa zona de comodidad. ¿Para qué? Para ofrecer nuestras vidas para Él. Eso es lo que tiene. Dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Hermano, así es. Tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una lucha. Tu carne no quiere, el espíritu sí quiere. Ahí empieza una lucha, hermanos, y es lo que tú tienes que hacer. El amor a Cristo me hace decir, ¿sabes qué, carne? Tú no tienes poder sobre mí. Eso es lo que debemos hacer. Y aquí algo que nos enseña que nosotros debemos cuidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estas mujeres salieron a cuidar, a darle una adoración al cuerpo de Jesús. Nosotros podemos hacer lo mismo que estas mujeres, hermanos. Ellas lo hicieron pensando que iban a ungir un cadáver. Nosotros lo hacemos, y ahorita lo estamos haciendo, por un cuerpo que está vivo. Un cuerpo vivo de Jesús. Esto no es una organización, hermanos. Esto es un organismo. El cuerpo de Cristo, así como tu cuerpo, porque lo hace en analogías Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo es un organismo vivo. Entonces, si estas mujeres lo hicieron con un cuerpo muerto, o pensaban ir a hacerlo en un cuerpo muerto, hermano, nosotros ya sabemos que Cristo resucitó. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer una adoración a nuestro Dios. Y esto, hermanos, dice que estas mujeres volvieron al sepulcro en la madrugada del domingo, y como les dije al principio, que ellas ahí fueron en el camino, me imagino ahí entre las veredas, para llegar a la tumba, y se dan cuenta ahí que tenían un problema. Estaba un sepulcro cerrado con una gran piedra, y esto nos lleva al segundo punto, que estaba una tumba abierta, una tumba vacía. Fíjense lo que dice en Marcos 16:4. Cuando se acordaron ellas yendo al camino que quién va a mover la piedra en el camino, pero cuando llegan tienen una sorpresa tan grande que la tumba estaba vacía. Marcos 16:4, cuando levantaron los ojos, me imagino que iban platicando, iban caminando. Cuando levantan los ojos, dice que vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida, y entrando en el sepulcro, entraron, hermanos, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido
con ropaje blanco, y dice la palabra que ellas se asustaron. Hermanos, debemos nosotros siempre notar esos pequeñitos detalles que aparecen en los escritos de la Biblia. Tienen que fijarse, hermanos, en detallitos así que hacen un contraste y muchas veces no se encuentran en ningún otro evangelio. Son detalles que el evangelio de Jesús lo narra Marcos, según Mateo, según Lucas y según Juan. Cada uno dice su manera, en el sentido, lo dice verídicamente lo que sucedió, pero yo lo platico de una manera, el hecho real o el hecho verdadero lo platico de una manera, quizás usted lo pueda platicar de otra manera en cuestión de detalles. Marcos nos dice que al llegar estas mujeres al sepulcro, estas mujeres levantaron los ojos, y eso nos ayuda a vivir la escena, a meternos en la escena. Imagínense ustedes esto. Estas mujeres levantan los ojos, y cuando ellas llegaron a la tumba, dice la palabra que al levantar sus ojos se enfrentan en una gran sorpresa. La piedra que estaba tapando allí el sepulcro había sido removida, esa gran piedra. Miren, aquí hay algo que estas mujeres no sabían, hermanos. No sabían, pero tú y yo sí lo sabemos ya. Es que durante el Shabbat, los miembros del Sanedrín fueron a ver a Pilato y le pidieron que asegurara la entrada del sepulcro para que los discípulos no se robaran el cuerpo, para que no dijeran que el Señor resucitó. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque ellos recordaban que Jesús había anunciado su propia resurrección. Ellos lo sabían. Por eso decían, es un blasfemo, porque Jesucristo lo repitió muchas veces y ellos sabían. Así que Jesús aquí está muerto, está enterrado en una tumba con una gran piedra delante, estaba sellada con el sello de Roma, y guardias ahí estaban custodiando la entrada. Pero cuando las mujeres llegan a la tumba no había ningún soldado, la piedra había sido removida. Entonces surge la pregunta: ¿quién removió la piedra? ¿Quién la removió? Así que ellas deciden entrar, dice la palabra que entrando al sepulcro, ellas deciden entrar al sepulcro, y en vez de encontrarse con el cadáver de Jesús, ahí se topan con un joven. Dice que por los evangelios sabemos que se trata de un ángel sentado al lado derecho, vestido con un ropaje blanco, así lo dice la escritura. Algo había sucedido en las primeras horas del domingo, en el inicio de la caída del sol del sábado, que fue lo que llenó de espanto y a todos los soldados que estaban ahí custodiando. Dice que los llenó de espanto. Mateo 28:2, fíjense lo que dice aquí Mateo 28:2. Y he aquí, fíjense cómo lo narra uno y lo narra otro. He aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel, aquí sí en el de Marcos nos dice que fue un joven, aquí nos dice que es un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Quién removió la piedra? Aquí nos dice que el ángel. Y como es natural, siempre que una persona se encuentra con un ángel, por lo menos en el Antiguo Testamento, se espantaban, se asustaban. Entonces estas mujeres que todavía no ven la piedra removida, todavía no ven el cuerpo de Jesús, ellas no han llegado a la conclusión de que Jesús resucitó todavía. Ellas no tenían idea de lo que estaba sucediendo ahí. Incluso el evangelio de según Lucas, en el texto paralelo, dice que estaban perplejas, asombradas, maravilladas. Y también sabemos por el evangelio de Juan que María Magdalena llegó a pensar que alguien había sido que había trasladado el cuerpo de Jesús a otro lugar. Se han llevado a mi Señor, dice así en el de Juan, en el evangelio de Juan. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, dijo María Magdalena en el evangelio de Juan. Estas mujeres
Necesitaban que les dieran una explicación. ¿Qué pasó aquí? Yo creo que yo también haría lo mismo. ¿Qué pasó aquí? Y eso es lo que este joven, eso es lo que este ángel va a hacer en el siguiente versículo. Pero antes les voy a hacer una pregunta. Y quiero que la analicen bien. ¿Por qué fue necesario que esa piedra fuera removida? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué fue necesario que esa piedra fuera removida? Dios, dice la palabra, que envió un ángel del cielo para que removiera esa piedra, ¿verdad? Eso lo leímos en Mateo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué el ángel tuvo que removerla? ¿Por qué, pastor? Para que entonces uno me puede decir, pastor, yo creo que porque tenía que salir Jesús. Para que saliera Jesús, me responderían muchos. De verdad, hermanos, ¿tú crees que Jesús necesitaba que alguien removiera esa piedra para salir del sepulcro? Claro que no. ¿Ustedes recuerdan ese día cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto? Ahí estaban con todas las puertas cerradas, hermanos, por temor a los judíos. No querían abrirle a nadie. Estaban temblando por lo que había pasado. No querían que les hicieran lo mismo que le hicieron a Jesús. Juan capítulo 20, versículo 19. Fíjense lo que dice aquí. De repente Juan aquí nos dice en el capítulo 20, 19, dice: entonces, narrado por Juan ahora, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hermanos, las puertas ¿cómo estaban? Cerradas, ¿verdad? Por temor a los judíos. De repente se voltean y ven a Jesús adentro diciendo: paz a vosotros. No les tocó la puerta. No les dijo: hey, acá estoy afuera, paz a vosotros. No, lo vieron adentro, la puerta estaba cerrada. ¿Por dónde entró nuestro Señor Jesucristo? No sabemos, porque Juan no lo dice por dónde ni cómo. Pero existe una posibilidad de que el cuerpo resucitado de Jesús poseyera propiedades nuevas de ahora, que le permitía traspasar puertas cerradas. A lo que estoy tratando de llegar, hermanos, es el punto de entender que Jesús hubiera podido salir de esa tumba de otra forma. Fíjense, estaba leyendo el pastor que hace poco tuvo una situación ahí, Steve Lawson. Dice: esta piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar. Qué precioso. Me gustó muy bonito el pensamiento que dice Steve Lawson. Para que el mundo pudiera asomarse. Estas mujeres dice que se asomaron. Estaba abierta para que estas mujeres vieran que Jesús no estaba ahí ya. Esa piedra fue removida para que nosotros, para que el mundo pudiera asomarse como estas mujeres y comprobar que la tumba estaba vacía, porque esa tumba vacía por 2000 años ha sido un testigo irrefutable de la veracidad del evangelio. Esa es la prueba, hermanos, que tenemos para seguir predicando el evangelio. Los miembros del Sanedrín hicieron todo para evitar una resurrección fraudulenta. Porque ellos, hermanos, a diferencia de los demás, de los apóstoles, de los discípulos, ellos, a diferencia los del Sanedrín, ellos sí entendieron lo que lamentablemente los apóstoles ni los discípulos entendieron. Ellos sí lo entendieron. Ellos sí entendieron las implicaciones de las palabras de Jesús desde el principio de su ministerio. Destruir este templo, que en 3 días lo levantaré. Ellos lo tomaron así. Para ellos fue una blasfemia, pero entendieron que Jesús lo dijo una vez.
En otra ocasión dijo, nadie toma mi vida. Yo la pongo de mi propia voluntad porque yo tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Y los fariseos entendieron eso. El problema que han enfrentado, hermanos, los ateos, los escépticos a través de la historia, es que nunca han podido dar una explicación satisfactoria de cómo fue removida esa piedra y cómo desapareció el cuerpo de Jesús. Hasta ahorita no han podido dar una explicación clara. En el primer siglo, hermanos, en la iglesia primitiva, hubo un grupo de hombres que salieron predicando por todas partes que Jesús había resucitado de los muertos. Es cuando empezaron, ya Jesucristo resucitó y empezaron y se juntaron todos los discípulos, los apóstoles y empezaron a predicar a Cristo resucitado, a predicar a Cristo resucitado. Y el cristianismo tuvo un impacto que tuvo en todo el imperio romano, ha tenido un avance imparable hasta el día de hoy. Ellos seguían predicando hasta el día de hoy, hermanos, predicamos a Cristo resucitado. ¿Saben por qué? Porque nadie ha podido mostrar su cadáver para desmentirnos. Nadie ha podido. Por eso seguimos predicando a Cristo resucitado desde hace los primeros días, el primer siglo de la iglesia cristiana, hasta el día de hoy seguimos predicando a Cristo resucitado. Entonces la explicación que dieron los líderes religiosos en ese tiempo de que Jesucristo fue robado el cuerpo, fíjense nada más lo que dice Mateo 28, para que vean cómo hay escépticos desde ese tiempo hasta el día de hoy. Dice Mateo 28:11, y mientras ellos iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido, de que habían removido la piedra, que Jesucristo ya no estaba, le contaron todo eso. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Fíjense nada más hasta dónde llegaron. Dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, decid esto, digan esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Fíjense nada más. Les voy a dar dinero, pero digan eso, a los soldados. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. No se preocupen, nosotros vamos a convencer a los, si acaso se nota, nosotros vamos a defenderlo. Pero dice aquí en el versículo 15 que ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Sí, hermanos, todavía hay gente que cree eso, que el cuerpo del Señor Jesús alguien lo tomó. Hasta el día de hoy hay gente que cree eso. Hermanos, esta explicación es absurda. Estos hombres, o sea, los discípulos, abandonaron al Señor desde el momento del arresto. Fíjense nada más estos hombres, los discípulos. Arrestaron a Jesús y pum, 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 cada uno se fue, lo abandonaron. Ninguno de ellos había entendido este asunto de la resurrección. Ninguno de ellos. Para los apóstoles, todo había terminado cuando vieron al maestro clavado en la cruz. Fíjense nada más lo que pasó. Y ahora la pregunta es, ¿vieron ellos, aprendieron a nuestro Señor Jesucristo, se esfumaron, se desaparecieron, no estaban en la crucifixión, pero ellos dijeron, pues ya todo se acabó? Nos acaban de anunciar que ya murió Jesús. Pero ustedes creen, hermanos, esa pregunta, ¿ustedes creen que 3 días después iban a llegar Pedro y Juan y se iban a enfrentarle ahí a la guardia romana? Vamos a robar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que Pedro, Juan o algunos otros iban a enfrentarse a la guardia romana y remover esa enorme piedra
y además llevarse el cuerpo y proclamar que Jesús resucitó? ¿Ustedes creen que harían eso ellos? Eso no tiene sentido. No tendría sentido que ellos hicieran eso, que lo robaran para decir que Jesús resucitó. No tiene sentido. Además, analizando esto, de que todos ellos, todos los apóstoles, a excepción del apóstol Juan, ellos murieron martirizados por su fe. Ellos dieron su vida por esa fe. Entonces sería lógico entonces pensar que el Nuevo Testamento fue escrito por un grupo de personas locas, desquiciadas entonces, que se inventaron la mentira de la resurrección. Y después, entonces, hermanos, ¿estarían dispuestos a dar su vida por esa mentira que se habían inventado? ¿Ustedes creen que si fuese una mentira de ellos, de sacar el cuerpo, decir que resucitó, que no lo encontraron ahí, lo escondieron por algún lugar y morir por esa mentira que ellos sabían? No, hermanos, no. Entonces, ¿qué explicación podemos dar también, hermanos, a la transformación de Saulo de Tarso? ¿Cómo podemos explicar eso? De que perseguía a la iglesia y ahora predicaba. ¿Cómo podemos explicar esa transformación? ¿Qué fue lo que sucedió entonces en la vida de Saulo de Tarso? Entonces, si tú le preguntaras a Pablo, ¿qué creen que te va a decir? No, es que yo me encontré con el Cristo resucitado camino a Damasco. Eso te va a decir. Y eso cambió mi vida. Yo vi al Jesús resucitado con mis ojos. Y eso cambió la vida. ¿Ustedes creen que si no hubiera sido así, hermanos, iba a haber esa transformación? Y también Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, continuando con lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 15, 6, dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500. O sea, cuando Jesucristo resucita, se aparece a los apóstoles y también se les aparece a más de 500 hermanos. Después de haber resucitado, hermanos, y además dice, la mayoría de los cuales viven aún en esos tiempos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso de que la mayoría de los cuales viven aún? ¿Por qué tuvo que tener esa expresión? Por si acaso quieren alguno ir a preguntarles. Eso es lo que está diciendo aquí. Se le apareció a 500 personas, la mayoría de los cuales viven aún. Quiere decir, si tú no crees, ve y pregúntales. Viven aún todavía. Pregúntales. Entonces, ¿ustedes creen, estos 500 personas, los discípulos, tuvieron una alucinación colectiva? ¿Todos los 500 alucinaron que Jesús estaba vivo? No, hermanos. ¿Qué fue entonces lo que sucedió ese domingo por la mañana? Bueno, eso nos lleva al tercer punto y vamos más rápido. ¿Qué fue lo que sucedió el domingo por la mañana? Y aquí viene una gloriosa explicación. Y digo gloriosa porque dice aquí en Marcos 16:6, que es nuestro texto, pero él les dijo, el ángel, no se asusten. Y aquí está la explicación. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Hermanos, estas mujeres acababan de escuchar de la boca de este ángel el anuncio más glorioso, el anuncio más extraordinario, el anuncio más transformador que alguna vez haya sido proclamado en la historia humana. El Señor ha resucitado. ¡Qué glorioso! ¡Qué gloriosa explicación! Nadie se robó el cuerpo. Las mujeres no se equivocaron de tumba, Ellas fueron a la tumba que vieron 2 días antes cuando siguieron a José de Arimatea. Pero esa tumba, dice la palabra, que estaba vacía. Este Jesús Nazareno,
cuyo cadáver ustedes venían a ungir, ya no está aquí, les dijo el ángel, porque se ha levantado de la muerte con poder de Dios, tal como Él lo ha anunciado. El ángel les dijo, tal como Él lo anunció. Les hizo esa explicación. Así que, mujeres, no se asusten, no hay razón para estar asustadas. Hay muchas, miles de razones para estar llenas de gozo, llenas de alegría, llenas de esperanza, porque el Señor resucitó. Qué glorioso, hermano. Y ahora estas mujeres tenían una encomienda. Estas mujeres tenían una gloriosa encomienda que todos nosotros tenemos, de hacerlo saber a todos los discípulos, como ahora se lo estamos haciendo. Marcos 16:7, para ir terminando. Ya que les dice el ángel, ¿saben qué? No está aquí, resucitó, pasen, ustedes vean. Entonces él anunció que iba a resucitar, pero les dice el ángel, pero vayan, id, decid a sus discípulos y a Pedro, díganle esto, él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis tal como os dijo. Me encanta ese detalle. Los discípulos, obviamente, lógicamente, cuando dice los discípulos, dice, decid a sus discípulos. ¿Pedro no era discípulo? Sí, también incluía a Pedro, pero el ángel había recibido probablemente una encomienda de Dios, una encomienda del Cristo resucitado. Cuando lleguen las mujeres, haz de cuenta, imagínense, probablemente cuando lleguen las mujeres a ungirme al sepulcro, diles que vayan a los discípulos y especialmente a Pedro y que le digan que yo resucité. Díganle. ¿Y por qué a Pedro? ¿Por qué hace un marcado énfasis y a Pedro? Por lo que había pasado días antes. ¿Se recuerdan eso? En Marcos 14:27, días antes, fíjense lo que pasó. Marcos 14:27. Y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. ¿Sucedió eso? Sí. Pero después, y está hablando aquí en este pasaje del Antiguo Testamento. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Miren el amor de Cristo, hermanos. Yo veo ahí el amor de Cristo, y ahora que Cristo está resucitado, le dice, mira, dile a estas mujeres que vayan a anunciar a mis discípulos y a Pedro que yo resucité. Ve y dile a Pedro y a todos mis discípulos que deben ir a Galilea, como yo les dije antes de morir. Y vamos al último punto, hermanos, a la última escena ya. Y ahí vamos a ver una reacción que hubo ahí, muy, muy compleja, hermanos, esta reacción que hubo, pero es comprensible lo que pasó ahí. Marcos 16:8. Y saliendo ellas, huyendo del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En el pasaje paralelo a este que leí, pero en Mateo 28:8, dice, y ellas alejándose a toda prisa, nomás para que vean cómo lo dice, del sepulcro con temor y gran gozo, también dice ahí. Iban con temor, pero iban contentas, no vieron a Jesús. Iban asustadas por ese gran temblor que había, pero iban con gozo. Corrieron a dar las noticias a sus discípulos. ¿Qué había ahí? Había espanto, había temblor, quizás tembló ahí la tierra, pero había gozo, también había miedo, había esperanza, había asombro, y yo creo que había una mezcla ahí de emociones. Esto era demasiado glorioso, hermanos, para ser asimilado. El viernes en la tarde
Estas mujeres pensaron que ya había terminado todo, que la maldad se había salido con la suya, cuando el Señor había sido condenado a morir en la cruz. Pero ahora se están dando cuenta que eso no había sido ya el final, sino el principio de lo que parecía una derrota. En realidad había sido la más grande de las victorias en las huestes de maldad. Cristo resucitó. Y hermanos, eso lo cambió todo. Eso lo cambió todo. Estas mujeres salieron huyendo del sepulcro, pero iban con un mensaje extraordinario que comunicarle a los discípulos, el mismo que tenemos que comunicar tú y yo. Ese es lo que tenemos que anunciar, ese es el evangelio. Queridos hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es una leyenda, no es un cuento, no es una fábula. Es el más grande acontecimiento que alguna vez haya ocurrido en la historia de la humanidad, en el cual nosotros debemos poner nuestra fe si queremos ser salvos. En eso tenemos que poner nuestra fe. ¿Quieres ser salvo? Pon tu fe en Jesús resucitado. Por algo murió y resucitó. Entonces dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, es necesario creer eso, hermanos. Es necesario creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo si queremos ser salvos. Nuestro Señor fue entregado por nuestras transgresiones, dice Pablo en Romanos 4:25. Dice que nosotros, dice, Él fue, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Romanos 4:25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, pero fíjense lo que dice aquí. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, si entiendes eso, hermanos. Resucitado para nuestra justificación. Es por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nosotros sabemos con toda certeza que el Padre ahí en los cielos acepta el sacrificio de Jesús en la cruz, para que ninguno de nosotros, hermanos, entiendan esto, tuviéramos cuentas pendientes en el tribunal de Dios. Podemos morirnos tranquilos, hermanos. Si entiendes esto, podemos morirnos tranquilos porque nuestra deuda fue pagada. Fue saldada y lo sabemos porque Jesús resucitó. Podemos vivir con la esperanza porque es por la resurrección de Jesús que nosotros sabemos que un día este cuerpo, hermanos, en estado de humillación, porque nuestros cuerpos están en un estado de humillación. Y termino con este versículo, como lo dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, 21. Fíjense qué gloriosa esperanza. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y así, hermanos, estaremos siempre con nuestro Señor, adorando siempre, siempre, por una eternidad, contemplando su gloria por una eternidad, hermanos, porque creemos que Jesucristo, que fue entregado por nuestras transgresiones, resucitó para nuestra justificación. Y ahora este cuerpo que tenemos en humillación, dice que va a estar en conformidad al cuerpo de su gloria. Hermanos, qué precioso. Vamos a ponernos de pie, hermanos, a darle gracias a Dios por este precioso momento que estamos celebrando, hermanos. Él vive, Él vive. Y esa es nuestra predicación. Y aquí se va a predicar solamente a Cristo resucitado. Y ese es el evangelio. Ese es el evangelio, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hemos recordado, Señor, lo que tu palabra dice.
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue una fábula, no fue una historia muy bonita, fue un hecho real. Gracias, Padre, no me queda más que agradecerte, porque has mostrado tu amor a un vil pecador. Has mostrado tu amor a un vil, a un menospreciado. Has demostrado tu amor a un miserable. Nuestra vida no valía nada y nos compraste, Señor, aún así, sin valer nada. Llenos de pecado, llenos de maldad, tú nos compraste con tu sangre. Y ahora, Señor, por amor a ti, todo lo hacemos por amor a ti. Yo hago lo que hago por amor a ti. Yo me congrego por amor a ti. Yo te sirvo, Señor, en la iglesia por amor a ti. Yo predico la palabra en mi trabajo por amor a ti. Yo amo a mi esposa porque te amo a ti. Yo amo a mi esposo porque te amo a ti. Eso, Señor, es lo que nos debe de motivar. Así como estas mujeres, ellas iban a ungir en devoción, en amor a Cristo, su Señor. Iban a ungirlo. Por eso, Señor, aquí más nosotros, ¿cómo debemos de servirte? ¿Cómo debemos, Señor, de adorarte? Si nosotros sabemos, ellas no sabían, y nosotros sabemos que tú has resucitado. ¿Cómo no te vamos a adorar? ¿Cómo no lo vamos a hacer, Señor, si nos has demostrado que por tu amor, que por la entrega, Señor, y por la resurrección hemos sido justificados? Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Qué hermoso, Señor, es esa exclamación de este ángel. Ustedes están buscando al que vive entre los muertos. Es la mejor noticia que hemos recibido. Y eso es lo que hace una separación. Eso hace una separación de todas las religiones que hay en el mundo. Cristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Gracias, Padre. Qué preciosa palabra. Yo te pido, Señor, que atesoremos esta palabra, que valoremos, Señor, ese sacrificio, que valoremos, Padre, que este día no es un día de vacaciones, este día no es un día, Señor, de ir a relajarse en la playa. Este día, Señor, es para darte gloria a ti, es para venir y demostrar, Señor, nuestro amor hacia ti, por el amor que tú has demostrado a nosotros. Gracias te damos, Señor.